Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar en esta, casi última, vamos a decir casi última parte porque hoy vamos a terminar de hablar del hijo pródigo. Este, ya hemos venido tratando con anterioridad algunos puntos y hoy nos quedan solamente 2 puntos a tratar en cuanto al hijo pródigo y quisiera eh, entonces hacer mención a una tercera pregunta que habíamos dejado y es, ¿puede un cristiano permanecer en el pecado? ¿Por qué estoy relacionando esta pregunta con el tema del hijo pródigo? Es por la misma razón de que este hijo pródigo representa a un creyente que ha caído y se restaura. Y hacemos la pregunta de que si un cristiano puede permanecer en el pecado, o sea, puede sentir satisfacción en el pecado, puede decir que ahora sí se siente bien. La respuesta es obvia. La respuesta es no. Porque lamentablemente surge de que un creyente puede perder la salvación. Y entendemos que no puede. Lo que Dios ha salvado no lo puede perder. Cuando uno lee Juan capítulo 10, Él dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás. Cuando leemos Efesios capítulo 2, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, o sea, no depende de mí, no depende de lo que yo haga, sino que es un don de Dios. La salvación es por la gracia de Dios y es un regalo de Dios que yo lo recibo por la fe. Algunos toman algunas escrituras, por ejemplo, las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Esa parábola no tiene nada que ver con la iglesia. Y hay quienes mezclan esa parábola con la iglesia. Eso tiene que ver con Israel, el tiempo profético de Israel, no con los creyentes de la gracia, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo. Estaba notando un detalle en la Biblia, quienes más apacentaban cerdos. Fíjense que este hijo pródigo estaba haciendo un oficio, que según la ley de los judíos, la ley de Moisés, eso es una práctica inmunda. Y sabemos que los cerdos eran inmundos para los judíos, pero los cerdos nos hablan del pecado, la inmundicia del pecado, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y buscando en la Biblia otras personas que estuviesen apacentando cerdos, y me encuentro con la historia, o más bien el acontecimiento de aquel endemoniado de Gadara, el endemoniado de Gadareno. Y aquellos hombres que ven al endemoniado al ex endemoniado sentado, dice, a los pies de Jesús, vestido, sentado y en su juicio cabal, ellos apacentaban cerdos. Y llama la atención que esos que apacentaban cerdos eran aquellos que le pidieron a Jesús que por favor se alejaran de sus contornos. ¿Qué nos hace pensar esto, hermano? Los que apacentan cerdos en el mundo afuera, los que no son redimidos, los que no son salvos, viven su vida rechazando a Jesús, aunque con sus labios lo tienen. Tienen a Dios en sus labios, pero su corazón está lejos de ellos. De manera que es interesante ver cómo estos que apacentaban cerdos rechazaron a Jesús, aún viendo el milagro imponente de haber rescatado de los demonios, del mismo Satanás, a un hombre que estuvo encadenado durante muchísimo tiempo con aquella legión de demonios. Entonces, vamos a leer
Lucas capítulo 15 del versículo 20, y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, entonces prospere la lectura de su palabra. Entonces, tratando los últimos puntos que nos quedan de este hijo pródigo, tenemos esta recepción o recibimiento de su padre, el padre a su hijo. Y también tenemos entonces el regocijo que sintieron aquellos que estaban allí en la fiesta, aquellos que hicieron junto con el padre la fiesta. Ahora, no vamos a perder de vista lo que dice las otras dos parábolas. El versículo 7, el capítulo 15 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, no perdamos de vista estos dos versículos, porque estamos tratando el tema de este hijo pródigo que entonces se arrepiente y vuelve a su padre. Notablemente vemos que este hijo se arrepiente de sus pecados. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí vemos este reconocimiento: yo no soy digno. Y el Señor Jesucristo en una ocasión dijo que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El cielo será llenado de seres humanos que no merecían alcanzar la salvación, que no hay ningún mérito que podamos tener nosotros para estar con Él. Todo lo que tenemos es gracias a la obra de Cristo, a los méritos de Cristo en la cruz, en el Calvario, su obra redentora. Lo que nosotros pudimos recibir de Él, la salvación, la redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Nadie va al cielo por buenas obras. Nadie va a alcanzar el cielo porque haya sido una persona de renombre. Más bien, por el contrario, el Señor dijo: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué mérito tendrá el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El diablo quiere engañar al ser humano, haciéndole creer que con hacer buenas obras, tener una religión, va a alcanzar la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Pero nos damos cuenta que no es así como obra Dios. Y aquí tenemos a un hijo que, arrepentido de su maldad, arrepentido de sus pecados, el Señor, su Padre, lo perdonó. Pero vamos a hablar ahí está este recibimiento, ¿no? Pero antes habíamos dicho que había una restauración privada. Pero aquí vemos una restauración pública. Y
Obviamente, cuando una persona es antes recibida la comunión, esta persona se supone que volvió a estar en comunión con su Dios, habiendo dado evidencia de que de verdad se restauró. Y la actitud de un restaurado es como la de este hijo pródigo. Reconoce su indignidad. Yo no soy digno. Sabiendo de lo que había probado, lo que había hecho, hasta dónde había caído este hijo. Nunca dejó de ser hijo. Y ese es el detalle que debemos siempre recalcar de esta parábola. Nunca dejó de ser hijo. Alguno podría decir, pero hermano, aquel de 1 Corintios 5, el apóstol Pablo no dijo, quitad a este hermano de en medio de vosotros, dijo, quitad a este perverso. Si bien es cierto, el título de perverso hace mención al acto cometido por aquel hombre, pero usted no debe perder de vista lo que pasó en 2 Corintios capítulo 5. Ese que se le llama perverso es restaurado porque él había sufrido su pecado y más bien estaba sufriendo injustamente por el rechazo y el repudio de creyentes en la asamblea que no lo querían restaurar. Y es triste que nosotros nos queremos poner como juez, juzgando el pecado de otro sin darnos cuenta que eso tiene que ser más bien para temor de nosotros y no para ponernos como juez. Pedirle al Señor que no nos permita caer en ningún pecado que amerite la excomunión de la asamblea, sino más bien pedirle a Dios que nos ayude a ser fiel hasta el final. Pero ahí está esta restauración pública, el padre escuchó esta confesión de su hijo y el padre no usó una actitud así como para, bueno, tu castigo va a ser, es que vas a ser ahora como uno de mis jornaleros, no. Él lo trató como un hijo porque nunca dejó de ser hijo. Y vamos a notar en este recibimiento o recepción que lo primero que hace, dice, sacad el mejor vestido. El mejor vestido. Vemos que le dice, sacad el mejor vestido y vestidle. Ahora esto nos habla de este cambio. Cuando uno busca en la Biblia a alguien que fue vestido, después de ser cambiado, ahí está el ejemplo de este hijo, de este endemoniado de Gadareno. Obviamente que por la condición tan, vamos a decir, animal, tan bestial que tenía, seguro estaba desnudo, su vida pasada. Estaba en una total vergüenza. Pero también es vestido. Y este hijo pródigo había llegado con ropas harapientas. Ropas que no eran dignas de un hijo de su padre, del hijo de aquel padre que lo tenía todo. De manera que lo primero que sucede es el cambio ahora externo, porque ya hubo un cambio interno. Y eso tumba al suelo esa teoría de que solo Dios conoce nuestros corazones. Yo me puedo vestir como sea. De manera que, bueno, solamente Dios mira el corazón. No. A la casa del Padre él tenía que entrar vestido dignamente. ¿Y qué aplicación tan preciosa encontramos aquí? Como cristianos, ¿cómo nos vestimos? ¿Será que mostramos el cambio que realmente hizo el Señor para con nosotros? ¿O nos seguimos vistiendo como se viste la gente del mundo? Recuerde que la mujer del mundo se viste para mostrar su cuerpo, pero la creyente debe vestirse para cubrir su cuerpo y agradar a su Dios. El hermano Alexis Tallaferro siempre dice, mira, todo está en el temor de Dios. Pero este cambio me hace pensar también en aquella gran multitud de Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Aquellos habían lavado sus vestiduras y la habían emblanquecido en la sangre del Cordero.
Era una vestidura blanca. Yo sé que esa figura tiene que ver con la redención del alma, la redención, el perdón, la salvación. Pero podemos aplicarlo aquí en cuanto a estas vestiduras, poner el mejor vestido. Él había salido en desobediencia con su padre con unos vestidos quizás nuevos, pero no era el mejor vestido. Ahora él recibe el mejor vestido. Y creo, hermano, que cuando un creyente se restaura, hay como un cambio, otro cambio más, verdaderamente restaurado. Hay otro cambio. No es que dejó de ser salvo, no, es que hay un cambio distinto. Hay algo que lo hace ver diferente. Y el Señor nos ayude pues a mirar esto para cambiar mi estilo de vida al estilo que al Señor le guste. A vestirme como el Señor quiere que yo me vista. Llama la atención que en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, ellos buscaron la manera de vestirse a su manera, con hojas de higuera. ¿Qué podía vestir las hojas de higuera? Pero vino Dios y sacrificó a aquellos animales y lo vistió con vestidos que cubrían su cuerpo. De manera que nosotros debemos mirar ese principio. La ley de la primera mención. Dios es el que viste al hombre. De manera que yo debo vestirme como al Señor le agrada. Pero entonces vemos que dice poner el anillo. Ahí vemos ese compromiso. Ese anillo representa algo muy especial. Ese anillo representa esa redención, porque dice allí en Efesios capítulo 13 que habiendo recibido la palabra, el evangelio, la palabra de salvación, fuimos redimidos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras del Espíritu. Cuando una persona tiene un anillo, como mi persona que tengo un anillo de matrimonio, es porque yo hice un compromiso con la que es mi esposa, de serle fiel hasta el final, en las buenas y en las malas. Y vamos a decir que cuando yo creí al Señor, también hice un compromiso de fidelidad con Él. Hemos sido sellados, ese sello nunca se va a romper. Esas arras no nos lo va a poder quitar. Pero está de mi parte, en mi vida práctica, de serle fiel a Él. Esa redención que he recibido de Él, para yo ahora por amor ser siervo de Él. Pero ahí está también aquel calzado. Y aquel calzado también representa mi caminar. Efesios capítulo 6. Ahí está ese calzado, los pies, que representa aquel caminar, no solamente caminar diferente, como aquel Jacob, que había algo que lo distinguía porque él caminaba diferente, pero hubo un cambio interno, pero también hay un cambio externo. Él caminaba diferente, pero ese caminar diferente lo ponía como alguien distinguido. Él era un hijo de Dios. De manera que debemos caminar como al Señor le agrada. Y este hijo pródigo jamás iba a olvidar lo que su padre hizo por él. Aquel becerro gordo representa aquel sacrificio con quien se iba a gozar. Cristo, vuestra Pascua, ya fue sacrificada por vosotros. Una vez y para siempre el sacrificio del Señor Jesucristo, la cual nos hace acepto en el amado, la cual nos ha salvado una vez y para siempre, nos ha redimido, su sangre que nos ha limpiado de nuestros pecados. Aquel cordero, aquel becerro gordo, presentando aquel sacrificio. Pero por último, ya para terminar, el regocijo. Este regocijo, hay una alegría cuando un pecador se arrepiente. Yo recuerdo la noche que fui salvo, había una fiesta en la casa de mi tía con quien yo vivía. Cumpleaños, una primita. Pero en el cielo hubo una fiesta mayor porque este pobre pecador recibió a Cristo como su Salvador personal. En el cielo los ángeles de Dios se gozan al mirar a un pecador que se arrepiente. Y en la asamblea hay un gozo